mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la mañana? Bendecida la mañana. Pues es un privilegio el poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Es realmente es un privilegio y a la vez es una responsabilidad porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que saber usarla, hay que predicar, compartir la Biblia, lo que dice en la Biblia, pero con un corazón recto delante de Dios, hay que hacerlo con un temor de Dios, porque es su palabra. No podemos aquí hablar nuestras reflexiones. Mi deseo en esta mañana no es hablarte acerca de una reflexión mía, personal, mi testimonio, cosas que son, a lo mejor te pueden bendecir, pero aquí lo importante y lo que transforma los corazones es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios en Hebreos es viva y es eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de transformar las vidas. Es vida. No sé si te ha pasado alguna vez que leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios en oración y vas a la Biblia, le pides a Dios que te hable, Dios te habla y Dios te responde a través de un versículo, a través de un pasaje. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque Dios está detrás de la palabra. O sea, lo que tenemos aquí, la Biblia, algunos pueden verlo como un libro, ¿verdad? Pueden verlo como un texto largo que no se entiende, pero el que está detrás de la palabra, el que está detrás de la Biblia, ese es Dios. Y si nosotros somos capaces de creer que Dios está detrás de la Biblia, cuando vamos a Él con fe y le pedimos que nos hable, ¿a que no sabéis lo que Él hace? Él nos habla. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de la palabra? Porque si no, vamos a perder el tiempo. Si vamos a hablar de un libro, de un texto, esto no tiene mucho sentido. Por eso, me gustaría que le preguntes al que está a tu lado si tiene algún motivo por el cual está agradecido con Dios. Pregúntale, ¿por qué no le preguntas y así le saludas, si no sabes su nombre, le dices cómo te llamas? Pero la pregunta es si tienes algún motivo por el cual estás agradecido a Dios y que te diga el motivo. Porque alguno dirá, sí, yo estoy agradecido con Dios, pero que te diga el motivo, que te bendiga, ¿verdad?, con su testimonio, y así me comentáis alguno. No sé, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene algún motivo? El que le ha dicho su hermano. Sí, un motivo. ¿Un motivo? ¿Qué te ha dicho la hermana? Ah, vale, pero claro, la idea es que podamos, hermanos, estamos en la iglesia, estamos aquí para tener comunión. Entonces, otra oportunidad. La idea es que tú puedas preguntarle al que está a tu lado si tiene algún motivo por el cual está agradecido con Dios y que te cuente el motivo, brevemente, que no te cuente su testimonio porque no tenemos mucho tiempo. Y ahora os preguntaré cuál es el motivo. Vale, a ver, ya creo que ya, qué ágiles sois. Vale, un motivo. ¿Qué te ha dicho el hermano? ¿Qué te ha dicho la hermana? Porque le ha regalado un nuevo día, muy bien, vale. La vida, ¿qué más? Más motivos. Porque Dios transformó la vida, el cambio, una transformación, qué poderoso. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? La familia. Da gracias a Dios por la familia, por el poder de Dios para transformar la familia. ¿Sabéis? Hoy vamos a estar recordando el mensaje, lo que vamos a compartir tiene que ver con esto, con recordar lo que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. Y si hoy nosotros podemos darle algún motivo a Dios de gratitud, si hoy podemos estar agradecidos con Dios por algo, ¿sabéis? Un día tuvo que ocurrir algo en nuestras vidas. La Biblia dice que todos nosotros estábamos como descarriados, apartados, lejos de Dios, y para que nosotros podamos hoy estar agradecidos con Dios por algo que Él ha hecho en nuestros corazones, primeramente hemos tenido que reconciliarnos con Dios. Hubo un tiempo en el que podemos nosotros intentar engañarnos, tener nuestros pensamientos propios, pero la Biblia dice que cuando no estamos bajo la gracia de Dios, cuando no hemos aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, la Biblia dice que estamos enemistados con Él, que somos enemigos de Dios. Y claro, en esa realidad y en esa condición de enemigos, nosotros no podíamos al menos, no sé cuál era tu realidad, pero según la Biblia es la realidad de todos. Todo aquel que no pasa por la cruz, todo aquel que no es primeramente reconciliado con Dios, su realidad antes de esa reconciliación es una realidad de enemistad con Dios, es una realidad de pelea para con Dios, es una realidad en la que Dios dice, yo tengo un plan, yo tengo unos mandamientos, yo tengo un propósito para cada hombre y para cada mujer, pero cuando estamos enemistados con Él,
todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, nuestras decisiones, siempre tienden a ir en contra de lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso, para que hoy nosotros podamos levantar estas alabanzas, ¿verdad? Y decirle a Dios, Dios conmigo está. Yo no sé cuántos le han cantado esto a Dios hoy, le han dicho a Dios, Dios conmigo está, tú eres mi ayuda, estas alabanzas, ¿verdad? Si podemos hoy decirle esto a Dios, si podemos tener la convicción de todo esto, es porque primeramente hemos sido reconciliados con Él. Sin esa reconciliación, y eso es lo que me gustaría que en esta mañana hablemos, acerca de esa reconciliación que trajo la obra de la cruz de Jesús. Vi un vídeo, un testimonio que me sorprendió mucho, y era un hombre que había matado, que había asesinado a muchas personas. Y claro, a este hombre lo pillaron, supieron que él era culpable de todo esto, y en el juicio los familiares de las víctimas empezaron a decir toda clase de palabras y maldecían a este hombre y le decían que se merecía el infierno, que le odiaban y bueno, toda clase de palabras duras. Claro, estaban heridos, estaban dolidos, un familiar, alguien, a lo mejor un hermano, un padre había muerto a manos de este hombre y este hombre, le tenéis que ver, este hombre permanecía implacable. Este hombre, cada vez que le decían eres un miserable, este hombre era como que le daba igual, no le afectaba. Hasta que de pronto aparece un hombre, podemos igual pensar que era creyente, cristiano o con valores cristianos. ¿Y qué pasa con este hombre? Que se para delante del asesino, le mira al asesino y le dice, haces que sea muy difícil el que yo pueda vivir mis convicciones, el que pueda ser coherente con lo que creo, pero hoy decido perdonarte. Y le perdona delante de toda la gente, delante de todo el mundo. ¿Y sabéis lo que pasó con este hombre, con este asesino implacable, duro, que le daba igual todo? Cuando este hombre, este cristiano, suelta perdón sobre su vida, este hombre, este asesino, se viene abajo y empieza a llorar y empieza a rendirse, a que toda esa fachada que tenía, toda esa dureza se empieza a venir abajo. ¿Y sabéis por qué pasa eso? Porque en el perdón hay poder, en la reconciliación hay poder. Cuando nosotros nos reconciliamos, ¿no os ha pasado que sin ir a estos casos tan extremos, ¿verdad? En nuestro día a día, a lo mejor en nuestro matrimonio, con nuestro esposo o con nuestra esposa, cuando hemos tenido un problema, cuando hemos tenido una diferencia, algo que ha provocado una discusión, ese tiempo donde estamos, ¿verdad? Hemos discutido y no nos reconciliamos, es un tiempo complicado, es un tiempo donde no nos atrevemos a pedir nada, no hablamos, la comunicación se corta, hasta que uno de los dos cede, o a lo mejor los dos a la vez, eso es lo mejor, ¿verdad? Que los dos entiendan que tienen que hacer las paces. Y en ese momento, cuando uno se reconcilia con esa persona con la que estaba enemistada, peleada, con la que no hablaba, en ese momento empiezan a ocurrir cosas poderosas, empiezan a ocurrir cosas maravillosas, se caen barreras, se cae la culpa, se cae la tristeza. ¿Por qué? Porque en la reconciliación, hermanos y amigos, hay algo que es poderoso, tremendamente poderoso en el mundo natural, en nuestro día a día. Cada vez que nos reconciliamos con alguien, a que es hermoso, a que sientes paz, a que sientes que se suelta una carga. Claro, tienes que dejar atrás el orgullo, dejar de lado tus ideas, pero cuando se produce esa reconciliación con alguien, a lo mejor con tu padre o con alguien con el que no te llevas, un vecino, ¿verdad? Porque a veces nuestros vecinos también son complicados, pero cuando de pronto hay un momento de tregua y se hacen las paces, empiezan a desatarse un montón de cosas que permiten otras cosas buenas. Pues imaginaos, si esto pasa en el mundo natural, ¿qué pasa cuando nosotros somos capaces de reconciliarnos con Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros, estando lejos de Dios, como dije antes, enemistados, haciendo las cosas desagradables para Dios, viviendo de una manera que Él no aprueba, cuando de pronto nos arrepentimos, vamos a Dios y le decimos, Dios, yo no quiero vivir de esta manera, quiero arrepentirme, quiero aceptarte en mi corazón como Señor y Salvador? En ese momento empieza lo que es la reconciliación. Y en ese momento, en la reconciliación para con Dios, empiezan a ocurrir cosas poderosas. Porque, hermanos, en la reconciliación hay poder. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, yo no sé cuántos aquí son hijos de Dios, cuántos aquí aceptaron a Cristo. Pues hubo un día
en el que tú te reconciliaste con el Señor. Hubo un día en el que tú, estando apartado, hiciste las paces con Dios. Y todo eso es posible. Si hoy nosotros podemos tener confianza en nuestro corazón, si hoy podemos levantarnos por la mañana y decirle a Dios, gracias Padre por este día, si hoy podemos tener confianza con Dios en medio de una enfermedad y pedirle a Dios que nos sane, si hoy podemos decirle a Dios, Dios, yo te pido que intervengas en mi familia, yo te pido que hagas algo en mi familia porque están habiendo un montón de problemas y yo creo que tú lo vas a hacer. Si hoy podemos vivir toda esa realidad, es porque estamos reconciliados con Dios. Y esa reconciliación fue posible por lo que hoy vamos a estar recordando, por la obra de la cruz, por lo que Cristo hizo un día en la cruz muriendo por nosotros, porque lo que Cristo estaba haciendo en la relación rota que teníamos para con Dios era precisamente esto, ser un mediador, ser alguien que se ponía entre Dios y los hombres y decir al Padre que tenía que aplicar su justicia sobre nosotros, que no merecíamos la salvación, que no merecíamos que Él escuche nuestras oraciones por nuestro pecado. Pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? ¿Os acordáis en ese momento en la cruz? Cuando la gente con su pecado empezaba a burlarse de Él, burlarse de Dios, burlarse del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dice ahí en la cruz? Dice, Padre, no tomes en cuenta sus pecados, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba reconciliándonos con el Padre. Y eso, hermanos, es una tremenda bendición. Porque estando nosotros apartados, Dios nos amó. Pues imagínate, cuando entonces decidimos reconciliarnos con Dios, eso es una tremenda bendición. Porque reconciliados con Dios, cuando estamos ya bien delante de Dios, ¿qué es lo que Dios no va a hacer por nosotros? Yo no sé si en esta mañana tú tienes algún tipo de temor en tu corazón, no sé si tienes algún tipo de necesidad, algún problema que estás superando, que está ahogando tu fe, que está llevándote a sentirte derrotado, a sentirte ya y a conformarte a la realidad que estás viviendo. Pero si tú te reconciliaste con el Padre, tienes el acceso a Dios abierto para tu vida, tú puedes acudir a Dios y tú puedes experimentar las promesas de Dios, todas las promesas. Él no escatima nada. Dice que el Padre, que no escatimó a su propio Hijo, que no se guardó, se reservó a Jesús. Jesús entregó su vida en la cruz y murió por nosotros, dice el Padre. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Por eso yo no sé cuál es tu realidad, yo no sé cuál es tu necesidad, pero déjame darte una buena noticia. Si aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, estás reconciliado con Dios y Dios puede obrar en tu vida, Dios puede intervenir en tu vida, Dios puede cambiar tu realidad, Dios puede transformar tu familia, Dios puede obrar, pero también tenemos que dejarle. Por eso me gustaría que meditemos acerca de eso en esta mañana, acerca de esa reconciliación que fue posible en la cruz a través de la muerte de Jesús. Me gustaría que vayamos a 2 Corintios, al capítulo 5, al versículo 14. Y ahí vamos a estar viendo qué es lo que implica la muerte de Jesús, qué es lo que implica esa reconciliación para con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Si alguien no tiene una Biblia o no puede leerlo, igual podemos acompañarnos, ayudarnos, y que todos podamos, ¿verdad?, leer la Biblia y comprobar que esto está en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabéis qué es eso? Constreñir es como nos obliga, nos impulsa a hacer algo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabéis qué implica la reconciliación con Dios? Porque todo este capítulo, ahí el capítulo 5, el capítulo 6 de 2 de Corintios, lo que estamos leyendo, habla acerca de la reconciliación con Dios. El tema es la reconciliación con Dios. Y aquí, en este versículo 14, podemos ver lo primero que implica esta reconciliación con Dios.
Lo primero que Dios hace cuando quiere que nos reconciliemos con Él es darnos una oportunidad. ¿Sabéis? Aquí está diciendo que Cristo, porque se está refiriendo a Él, dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí Dios está dando una verdad, Dios está haciendo un análisis de cómo está la sociedad, cómo estamos nosotros, cómo está el mundo, y dice que Cristo sí murió por todos, pero entonces todos han muerto, todos murieron. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que la realidad nuestra, sin pasar por la cruz, sin ser reconciliados con Dios, es una realidad de muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? ¿A qué se refiere cuando dice que todos murieron? Porque yo no sé tú, pero cuando yo voy por la calle, yo no veo a gente muerta físicamente. Yo veo a gente que respira, yo veo a gente que a lo mejor blasfema, va en contra de Dios o tiene sus pensamientos, pero viven, respiran, tienen su día a día. No se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. Dice que todos estaban muertos, todos murieron, todos estaban alejados de Dios, todos estaban con esa ausencia en su corazón de la realidad de Dios, no podían contar con la ayuda de Dios. Y esa era nuestra realidad antes de conocer al Señor. Esa era nuestra realidad antes de reconciliarnos con Dios. Que estábamos muertos, que estábamos perdidos. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de que Cristo nos salvó, ¿sabéis con qué se puede comparar? Con una liberación de la muerte, una liberación de un momento difícil, angustioso, doloroso. Es como, imagínate que alguien se está ahogando en el mar, que no sabe nadar, que no sabe qué hacer, y entonces cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la intervención de Cristo, estamos hablando de que Cristo viene a esa persona y le salva, le rescata y le ayuda a salir de esa situación. En ese punto estábamos. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que todos murieron. Y cuando hablamos de la reconciliación, lo primero que Dios hace para reconciliarnos es darnos una oportunidad. Es abrir una puerta, es abrir una puerta que estaba cerrada, porque aquel que se está ahogando, a no ser que alguien venga y le ayude y le extienda una mano para salir de esa situación, no puede hacer nada. Porque el que está perdido, porque el que está muerto espiritualmente no puede hacer nada para cambiar su realidad. Por eso fue necesario que primeramente Dios intervenga y que Dios nos dé una oportunidad, que Dios nos ayude en medio de la realidad que estábamos viviendo. Y Dios es cierto que nos da oportunidades para vivir una vida diferente. Dios nos da oportunidades, por ejemplo, a que si nuestra familia está experimentando un momento difícil, un momento de ruptura, un momento donde todo se está viniendo abajo, Dios nos da la oportunidad para que Él intervenga, para que Él obre y para que la realidad cambie. Dios puede cambiar nuestra economía, Dios puede ayudarnos en medio de la escasez, Dios puede ayudarnos con el trabajo, pero, ¿sabéis? Lo que Cristo principalmente hizo en la cruz, la oportunidad que Él nos dio fue para salvación. Él vino a morir para darnos salvación, para darnos esperanza. Él nos dio una oportunidad, porque dice, todos murieron, y se está refiriendo a esa realidad, que estábamos todos lejos de Dios, condicionados por nuestro pecado, que no podíamos dejar de hacer lo malo. Esa era nuestra realidad. Yo no sé cómo eras tú antes de conocer a Cristo. Yo no sé de qué te salvó Cristo. No sé de qué es lo que Cristo te salvó, de qué realidad te libró. Yo no sé qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero lo cierto es que la Biblia dice que nuestra realidad era una realidad de pecado, una realidad de muerte espiritual. Y ahí es donde Cristo intervino para librarnos, para darnos vida y para darnos esperanza. Por eso lo primero que pasó y lo primero que tiene que pasar para que exista esa reconciliación con Dios es que podamos pasar de muerte a vida. Es que podamos pasar de esa lejanía de Dios, de no tener conciencia de Dios, de no poder experimentar su ayuda, a ser salvado, ser rescatado por Él. ¿Y sabéis qué tenemos que hacer para que ocurra eso? Pasar por la cruz. Por eso Cristo murió en la cruz, para salvarnos. Por eso Cristo murió en la cruz, para darnos la posibilidad de experimentar una vida nueva. Eso es lo que dice más adelante. Si vamos avanzando, en el versículo 16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante,
a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabéis? Lo hermoso de Dios es que no solamente nos da una oportunidad de salvación. Cristo no solamente nos extendió la mano para salvarnos de nuestra realidad de pecado y de muerte espiritual. Porque imaginaos, Cristo podía habernos salvado, perdonado los pecados y luego habernos dicho, bueno, ya nos vemos en el cielo, a ver cómo te va. Pero Cristo no es así. Porque Cristo cuando nos salvó, cuando Él quiso reconciliarnos, porque estamos hablando de la reconciliación, Él no solamente vino para rescatarnos, para ayudarnos de ese mal momento. Él vino para, sí, ayudarnos en el momento del día difícil, ¿verdad? Del día oscuro, como decían estas alabanzas, para darnos salvación, para darnos esperanza, pero también para tener una relación con nosotros. Porque Cristo no quiere solamente en momentos de angustia liberarnos y ayudarnos. Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso dice aquí, si alguno está en Cristo, alguno está en Cristo. Aquí está hablando de una relación. Y sabéis, yo cuando pienso en todo esto, cuando pienso en la reconciliación, en el deseo de Dios de reconciliarnos con Él, yo a veces pienso en la manera en la que nosotros a veces intentamos reconciliarnos con los demás. Yo no sé si alguna vez escuchaste esta frase de yo perdono, pero no olvido. ¿Escuchaste alguna vez eso? Alguna vez a lo mejor incluso lo dijiste, no hace falta que te expongas, ¿verdad? Pero alguna vez hemos podido llegar a pensar, a sentir o a vivir algo así, ¿verdad? En realidad, ¿qué es lo que está diciendo esa persona? Lo que está diciendo, mira, ha habido un problema, ha habido un distanciamiento, está habiendo algo aquí, hay un mal ambiente, vamos a intentar superarlo, vamos a intentar ser políticamente correctos, vamos a intentar hacer las paces, pero vamos a hacerlo un poco en apariencia, pero que cada uno vaya por su lado. ¿Vosotros pensáis que eso es reconciliación? ¿Vosotros pensáis que eso es verdaderamente perdonar a alguien? El decir algo así, yo perdono pero no olvido. ¿Vosotros creéis que eso es perdonar? ¿Sabéis? Cristo, cuando Él nos perdonó, cuando Él nos salvó, habiendo hecho nosotros un montón de cosas, todo lo malo delante de Él, cuando Él murió en la cruz y nos perdonó, Él no solamente nos ayudó en ese momento, nos dijo, mira, ya está, tus pecados te son perdonados, sino que Él además quiere tener una relación con nosotros. Él además quiere ayudarnos a vivir en nuestro día a día, porque de nada sirve que Dios nos perdone, que Dios nos salve, si luego nosotros, por nuestra naturaleza, volvamos a lo mismo constantemente y volvamos a cometer los mismos fallos y volvamos otra vez a pecar y alejarnos de Dios y sentirnos culpables. Eso no es lo que hace Cristo. Cristo lo que quiere hacer es ayudarnos y por eso dice, si alguno está en Cristo. Y yo no sé, hermanos, si tu realidad es esta, si tú estás en Cristo, si tú estás ceñido a Cristo, si tú estás pegado a Cristo, si tú escuchas su voz, si tú estás recibiendo la dirección de Dios, pero eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él no vino y murió en la cruz solamente para salvar nuestros pecados y luego seguir cada uno con nuestras vidas. No, Él vino para morir en la cruz, sí, pero para transformar también nuestra realidad, para transformar nuestro corazón. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí de lo que está hablando es que Cristo, aparte de salvarnos, aparte de librarnos de nuestra realidad, Él también quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón enteramente. Y está diciendo que las cosas viejas han pasado, que somos una nueva criatura, una nueva creación. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a que nos da un cuerpo nuevo, ¿verdad? O cuando tú te convertiste al Señor, te dio un cuerpo diferente, una cara diferente, te dio una apariencia diferente. Somos los mismos. Lo que se está refiriendo es a la realidad del corazón. Nuevas criaturas, una nueva creación. Antes, si vivíamos las cosas en apariencia, si antes intentábamos no mentir, por ejemplo, porque sabíamos que iban a haber unas consecuencias,
como ya fuimos reconciliados con Cristo, cuando como Cristo está cambiando nuestra realidad y nuestro corazón, ya no mentimos por miedo, ya no robamos porque no nos ven, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque sabemos que Dios está con nosotros en las buenas, pero también cuando tenemos que ser íntegros. Cuando ser íntegros va a costarnos un precio, va a costarnos algo, pero como queremos agradar a Dios, entonces lo hacemos por convicción, no lo hacemos por cuestiones religiosas. Antes igual no le dábamos importancia a la familia. Claro, nuestra realidad era una realidad rota, una realidad donde nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida y la familia pues estaba muy distorsionada. Pero cuando nos volvemos a Cristo, cuando Cristo restaura nuestros corazones, cuando nos reconciliamos con Él y Él hace esa obra y somos nuevas criaturas, ¿qué es lo que pasa? Entonces empezamos a valorar la familia, empezamos a bendecir la familia, empezamos a ver que la familia es el diseño de Dios, que Dios lo ha creado, y como Dios lo ha creado, entonces tenemos que darle ese valor y empezamos a pedirle a Dios: Dios, ayúdame a ser un buen padre, Dios, ayúdame a ser una buena madre, Dios, ayúdame a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado nuestro corazón, nuestra realidad, y Él ha transformado lo más profundo de nuestro ser. A eso se refiere cuando está hablando de que somos nuevas criaturas, no a la apariencia. A veces, hermanos, intentamos movernos y nos movemos por reglas, ¿verdad? Es que en la iglesia se puede hacer esto o en la iglesia no se puede hacer esto. Es que me permiten hacer esto o no me permiten hacer esto. Nos movemos de una manera por lo externo, por lo superficial. Pero aquí dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que ha sido cambiado por dentro en su corazón. Y sí, no se trata de que tengamos normas, ¿verdad?, para cómo vestirnos, para cómo manejar nuestra economía, nuestro dinero. No, se trata de que cuando Dios trabaja en nuestro corazón, cuando experimentamos ser esta nueva creación que dice aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacia afuera se va notando. Que cuando nosotros de nuestro corazón arrancamos y nos arrepentimos de la codicia, del egoísmo, de la avaricia, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacia afuera se nota y nuestras acciones son diferentes. Cuando de nuestro corazón Cristo arranca la vanidad, ¿verdad? Cuando arranca todo lo superficial, entonces ya no nos importa tanto lo de fuera y se nota en todo, se nota en nuestra forma de movernos. Pero esa es la manera de actuar de Dios. Dios nos reconcilió, sí, para salvarnos, para liberarnos de nuestra realidad, pero Él quiere también estar con nosotros. Él quiere estar en nuestro día a día con nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere transformar nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace? Desde dentro. Él quiere transformar nuestro corazón y nuestra vida desde dentro. Fíjate lo que dice el Proverbios 15:13. Si quieres apuntarlo. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo no sé cuántos quieren ser más guapos en esta mañana. Yo no sé si alguno tiene algún tipo de problema, ¿verdad?, con cómo Dios le ha hecho. Ahí no vamos a entrar, cada uno es como es. Pero si algo podemos decir es que la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué está diciendo? Que aquel que está en paz con Dios, aquel que está reconciliado con Dios, aquel que ha experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios, claro, todo eso, que lo vive por dentro, eso se manifiesta hacia afuera. Y como hay paz para con Dios, como uno está recibiendo el amor de Dios en su vida y se siente amado por Dios, entonces puede amar a los demás. Yo no sé si a veces tú te sientes que no tienes la capacidad de amar, no tienes la capacidad de bendecir, no tienes la capacidad de perdonar, no tienes la capacidad de levantarte y pensar en los demás. ¿Sabéis? Cuando eso ocurre, eso es síntoma de que no somos una nueva criatura, de que Dios no ha transformado nuestro ser. A lo mejor estamos viniendo a los cultos, escuchando la palabra, pero lo que Cristo quiere hacer en esa reconciliación es trabajar en nuestro corazón. Y cuando nos falta a nosotros el amor y la capacidad de amar, si somos capaces de ir a Cristo y pedirle que Él nos ayude, como Él es amor, como Dios es amor, entonces Él nos da la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque estamos en relación con Él. Porque si a nosotros nos falta el amor, si vamos a la fuente de todo amor, a la fuente de todo gozo, a la fuente de todo poder, claro, como estamos pegados y seguidos a Él y estamos en Cristo, entonces podemos dar aquello que humanamente no podemos hacer. Y yo no sé si tú quieres transmitir al mundo, quieres dar a la gente
aquello que a veces nos falta, pero si tú eres capaz de ir a Cristo y pedirle que te ayude, Dios se compromete a hacerlo, ¿sabéis? Y la palabra no miente. Dios no miente. El corazón alegre hermosea el rostro. Hay una gracia que se nota en aquel que está viviendo una realidad con Dios de bendición, de amor. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Lo que hay en el corazón se manifiesta hacia afuera. Y ahí si seguimos avanzando en el versículo 18 de 2 Corintios 5, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabéis cuál es esta tercera fase, podríamos decir, de la reconciliación con Dios? Dios no solamente en la cruz, cuando murió, quiso salvarnos, viéndonos, ahogándonos, muriendo en nuestros pecados. No solamente quiso rescatarnos, darnos una oportunidad. Además, Él quiere acompañarnos, quiere transformar nuestras vidas, quiere estar en nuestro día a día, quiere hacernos una nueva criatura, una nueva creación desde dentro, para que lo que hay en nuestro corazón aflore hacia afuera. Pero, además, lo último que vemos en este pasaje que Dios hace, que tiene que ver con esa reconciliación, es que Dios nos involucra en sus planes, que Dios nos mete dentro de sus planes, de sus deseos. Él cuenta con nosotros para hacer aquello que Él está tan interesado en hacer, y es bendecir a la gente, bendecir a aquellos que se pierden. Y es como, imaginaos un empresario, imagínate por un momento que eres un empresario, que tienes muchos trabajadores a tu cargo, gente que trabaja para ti, y de pronto uno de ellos te falla. Uno de ellos hace algo que va en contra de la ética de la empresa, hace algo indebido, sale a la luz. Entonces, claro, tú tienes que aplicar justicia, tiene que haber una consecuencia sobre ello. Pero después de esto, imagínate que ese trabajador se arrepiente y dice, me arrepiento por esto que he hecho, pero si quieres contar conmigo puedes hacerlo. Si este empresario, si tú siendo un empresario, si tú siendo alguien que tiene una empresa, gente que trabaja para ti, eres capaz de no solamente perdonarle, no solamente darle una oportunidad y decirle, mira, no voy a aplicar a lo mejor toda la justicia que debiera hacerse sobre tu vida, no te voy a denunciar. No solamente eso, sino, venga, voy a contar contigo, voy a permitir que trabajes para mí. Claro, ahí el que lo ve desde fuera, ¿sabéis qué es lo que está viendo? Que este hombre realmente fue capaz de perdonar a ese trabajador, que este hombre fue capaz verdaderamente de reconciliarse. Hay una reconciliación visible. ¿Por qué? Porque le está permitiendo trabajar para él, porque está confiando en esa persona a pesar de que le ha fallado. ¿Sabéis? Dios con nosotros funciona de la misma manera. Dios, cuando nos perdona, cuando Dios quiso reconciliarnos, no solamente nos dio esa oportunidad, no solamente nos perdonó, nos salvó, no solamente quiere darnos una vida nueva, una vida diferente, sino también quiere involucrarnos en sus planes, quiere involucrarnos en lo que Él quiere hacer con esta humanidad, quiere involucrarnos siendo nosotros como somos, tan imperfectos, ¿verdad? Siendo tan, a veces, ¿verdad?, que metemos la pata, que nos equivocamos. Pues imaginaos así, Dios en su gran empresa, entendiendo un poquito el contexto, ¿no? En esta labor tan grande que Él tiene de bendecir a la humanidad, de bendecir a la gente, de bendecir a Burlada, Él ha decidido contar contigo. ¿Por qué? Porque Él te ha querido reconciliar con Él, porque Él te ha querido cerca de Él, no solamente como un hijo, sino también quiere que tú seas una herramienta de bendición y de reconciliación para con otros. Así es el amor de Dios, así es Dios para con nuestras vidas, así es Dios que nos perdona, que nos ayuda, que nos salva en los momentos complicados, pero además confía en lo que Él puede hacer en nosotros para tenernos en cuenta y para que podamos formar parte de su obra. Y yo no sé si esto para ti es una bendición, yo no sé si esto para ti es un motivo de alegría, que Dios cuente contigo. Tú te alegrarías porque
A lo mejor, no sé, hay gente que admira mucho a Volkswagen, ¿verdad? Dicen, Volkswagen, una pasada de empresa, madre mía, cómo pagan, las condiciones para los trabajadores. Y hay gente así, yo conozco a gente así que está esperando, ¿verdad?, que cuenten con ellos para trabajar en un lugar así o en otras empresas. No voy a hacer publicidad a ninguna empresa. Estamos grabando, ¿verdad? Luego cortan el vídeo de YouTube. Pero hay gente que está esperando una llamada, que está esperando una oportunidad, que está esperando que alguien que aprecia le dé una oportunidad, le ayude, le perdone, que se abra una puerta. Así somos, así porque hay necesidades en nuestro corazón. Pues, ¿qué pasaría si te digo que Cristo, que Dios te está llamando para implicarte en su gran obra y que tú seas una herramienta de reconciliación, que a través de tu vida haya gente que se convierta a Él, que tú puedas ir a la gente y decirles, ¿verdad? Como aquí dice, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos, os pedimos, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Él, reconciliaos con Él. ¿Y sabéis por qué pasa esto? ¿Sabéis por qué podemos decir esto? Porque lo hemos experimentado, porque podemos ir al mundo no para juzgar, no para condenar, no para decirle a la gente que está muy mal, que lo están haciendo muy mal, que son pecadores, que van a ir al infierno. Ese no es el sentir del mensaje, sino cuál es el sentir. Vale, estáis peleados, están habiendo consecuencias, están habiendo muchos problemas en España, en Navarra, en Pamplona, en la gente, en nuestros vecinos. Están habiendo un montón de problemas. Es la consecuencia de vivir lejos de Dios. Pero que sepáis que si sois capaces de reconciliaros con Dios, de darle una oportunidad a Dios, de volveros a Él, sabéis, vuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a abrir una puerta, porque Dios va a venir con todo su poder. Si tú eres capaz de rendir tu vida, humillarte y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por ti, entonces Dios va a activar su poder y va a venir con todo su poder a ayudarte. ¿Y qué es lo que Dios no va a poder hacer? ¿Y qué es lo que Dios no va a poder hacer, hermanos, en nuestros vecinos? ¿Qué es lo que Dios no va a poder hacer en aquellos amigos que tenemos que a lo mejor sabemos que están mal, sabemos que necesitan de Dios? Pero claro, ahí estamos nosotros, porque dice, Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y yo no sé si tú quieres formar parte de esto. Yo no sé si tú te sientes bendecido porque Dios te amó y porque Dios te perdonó, porque Dios te transformó, Dios te quiere dar una vida nueva y además te quiere incluir en sus planes. ¿Tú te sientes bendecido por esto? ¿Tú te sientes amado por Dios, considerado por Dios por lo que Él hace? Pues sabes que Dios también quiere esto mismo para que otros lo vivan, para que otros lo experimenten, para que otros sepan el gran amor que Dios tiene por ellos. Y como dice aquí, todo esto proviene de Dios. Dios es el que quiere hacerlo. Dios quiere reconciliar este mundo con Él. Y si hoy tú puedes pensar en Dios con alegría, con esperanza, si hoy tú puedes hablar con Dios con convicción en tu corazón de que Él te va a responder, es porque un día te reconciliaste con Él. Porque un día, estando lejos de Él, se rompió la barrera que te separaba de Él. Pero todo esto no fue una cuestión mágica, no fue una cuestión ni siquiera gratuita. Hay gente que dice, ¿verdad?, que la salvación es gratis. Yo no sé si alguna vez escuchaste algo así, ¿verdad?, que la salvación es gratis. Entiendo lo que se quiere decir, que es que no te cuesta nada a ti, pero la salvación sí costó un alto precio. El hecho de que hoy nosotros podamos simplemente a través de una oración tener acceso a Dios, pedirle a Dios por algo y que Él responda, eso no ha sido gratis. Eso no ha sido una cuestión de buenas intenciones. Eso ha sido que Cristo un día quiso ponerse entre Dios y los hombres, pagar el precio y ahí, estando en la mitad, como un intermediario, como el único acceso al Padre, muriendo en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios, Él, a través de su muerte, nos dio la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, de reconciliarnos con Dios. Y eso nos tiene que llevar siempre, hermanos y amigos, a darle la gloria a Cristo por lo que Él ha hecho. Cristo, cuando murió en la cruz, Él abrió un camino que estaba cerrado. Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él no pensó en sí, Él no pensó en su beneficio, en su bienestar. Cristo, antes de ir a la cruz, de hecho, dice que tuvo un momento de, de lucha, una tensión muy fuerte. Dice que empezó a
a sudar, empezó a sudar como gotas de sangre. ¿Por qué estaba pasando eso? Justo antes de morir, ahí en el monte de Getsemaní, él le rogó al Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y empieza a orar y a hablar así con Dios, con el Padre. Y dice que le pidió hasta 3 veces lo mismo, pero la respuesta última de Jesús siempre era la misma: este sería mi deseo, esto es lo que yo quisiera hacer, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era reconciliarnos con Él. Y el único que podía hacer lo posible, ese era Cristo. Y Cristo es aquel que abrió el camino. Cristo es aquel que murió por nosotros. Por eso, me gustaría que nos pongamos en pie. Vamos a ir terminando antes de pasar a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Vamos a ponernos en pie, si puedes. Igual si tienes algún problema de salud, no tienes por qué hacerlo, pero es una actitud de reverencia delante de Dios.